Hola, buenas tardes, estudiantes de noveno. Hoy vamos a ver la Segunda Guerra Mundial. Habíamos visto ya el periodo entre guerras y pues en este video vamos a hablar de las ideologías que se fueron formando hacia 1920 en el mundo y que permitieron el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Para esto vamos a hablar de el fascismo. El fascismo fue una ideología que nació en Italia encabezada por este señor que están viendo en pantalla que se llamaba Benito Mussolini. Era una ideología totalitarista y nacionalista. Totalitarista quiere decir que en el Estado se concentraba todo el poder y no se admitía que existieran contradictores, que hubiera oposición al partido que gobernaba. Y pues había un marcado nacionalismo, como que se reforzaba en las personas la identidad, el espíritu de identidad por su patria, por Italia. Y esto hacía que pues todas las personas, que gran cantidad de personas siguieran con mucho entusiasmo a este líder, a Benito Mussolini. Bien, los fascistas tenían unas personas que eran denominados los camisas negras. Los camisas negras eran como una policía encargada de perseguir a todas las personas que se opusieran a los intereses del Estado, eh, a todos los que conspiraran contra el Estado. Entonces estas personas, a medida que el fascismo tomaba mucha más fuerza, se fueron haciendo más violentos y fueron cometiendo actos cada vez más crueles o más injustos contra las personas que se oponían al régimen de Benito Mussolini. Para entender el fascismo podemos ver una película que se llama La Ola, ya les he hablado un poco de ella en algunas ocasiones, y es una película en la que un profesor, el que ven acá, llega a este colegio y decide hacer un experimento con sus estudiantes. Entonces este profesor les indica que todos se vayan al otro día con una camisa de color blanco. Y es que en este tipo de ideologías es muy importante tener símbolos, tener cosas en común que nos hagan sentir como que somos parte de un mismo bando. Entonces, el profesor quiere explicarles a ellos como todo lo que pasó con estos regímenes totalitarios y entonces decide proponerles que se lleven todos una camisa blanca. Todos aceptan, excepto una persona, esta estudiante que siempre, bueno, que decide no acatar las instrucciones y se va de rojo la primera clase en que todo el mundo llega de blanco. También inventan un saludo, es muy importante identificarse con un saludo, que es el saludo de la ola, y pues todas las personas que se identifiquen con el movimiento tienen que seguir ese saludo. Este movimiento empieza a tener problemas con personas que no hacen parte de ellos. Los estudiantes hacen fiestas y no dejan entrar a las personas que no vayan con una camisa blanca y se empiezan a enfrentar a otro tipo de grupos o culturas suburbanas, empiezan a hacer grafitis en la ciudad, empiezan como a tomarse en serio esta membresía o esta militancia con la ola. El profesor se da cuenta de todo lo que está pasando y finalmente decide acabar con el experimento. Les dice, bueno, ya no más, se acabó todo esto, pero hay un muchacho que está tan metido como en el cuento que no lo puede aceptar y saca un arma y no les voy a contar el final de la película para que la vean y se den cuenta pues lo que termina pasando. ¿Listo? Pero digamos que esta película nos muestra cómo esas identidades, cómo ese espíritu patriótico llevado al extremo puede ser perjudicial y puede terminar haciendo que las personas excluyan a los que no son como ellos,
puede terminar haciendo que las personas cometan actos violentos contra los que no hacen parte de su grupo. Y esto es lo que pasa con el fascismo en Italia, ¿no? Entonces, ese amor por el hecho de ser italiano, por la raza, y que te lleva a perseguir a personas que no son de tu misma nacionalidad, de tu misma raza, que no comparten tus ideologías políticas. Y también nos debe llevar a reflexionar sobre cuántas veces nosotros nos comportamos así, cuántas veces nos sentimos superiores a otras nacionalidades, cuántas veces tenemos un nacionalismo negativo, ¿sí? Bien, en Alemania, ¿qué pasaba para ese momento? Bueno, para ese momento no. Aquí vemos una foto de Hitler en la Primera Guerra Mundial. Entonces, él participó en esa guerra y ya para el periodo entre guerras, Hitler se va abriendo paso hasta que se va a llegar a convertir en el canciller de Alemania. Pero ¿qué pensaba Hitler como en estos momentos previos a, a obtener el poder en Alemania? Pues el pensamiento de Hitler lo podemos encontrar en un libro que se llama, como pueden ver ahí en la pantalla, Mi lucha. En el libro Mi lucha, Hitler cuenta sus experiencias, cuenta su infancia, cuenta cómo fue construyendo sus ideas políticas y cómo llegó a considerar que los judíos eran una amenaza para su raza. En Mi lucha también él habla de la raza aria como una raza superior, cuenta cómo científicos han hecho experimentos y estudios de los cráneos de las personas demostrando que las personas de raza aria, raza blanca, son superiores. Cuenta también cómo es evidente que en los países donde son de raza aria, las personas son países que se desarrollan mucho más rápido que países de raza negra y por eso él empieza a construir toda una teoría en torno a que la raza blanca es superior. Hitler veía a los judíos como una amenaza porque los judíos para ese momento eran los dueños de los bancos y tenían fama de ser usureros, tenían fama de prestar dinero y cobrar intereses súper elevados y Hitler los acusaba de tener en la miseria a su pueblo alemán y además Hitler decía que en realidad eran los judíos los que manejaban el poder debajo de cuerda, como que ellos, así no fueran los que estuvieran enfrente del país, eran los que en últimas terminaban tomando las decisiones políticas y su poder económico les permitía mandar en el país. Entonces Hitler empieza como todo este odio hacia los judíos, no solo hacia los judíos, también hacia el comunismo, hacia el marxismo, ¿listo? Hitler para 1933 entonces llega a ser canciller de Alemania, aquí estamos viendo como su posesión, y empieza a tener una gran popularidad en el país. Vemos acá a un grupo de personas que están haciendo el saludo nazi, del que hablaremos más adelante. A ver, Hitler hace como una ideología parecida a lo que es el fascismo en Italia, a lo que había hecho o estaba haciendo Benito Mussolini, pero va a ser el Partido Nacional Socialista o el nazismo. Y ellos tienen unos símbolos que ya veremos y tienen un saludo que también ya veremos. Y aquí vemos una reunión de personas, todas haciendo el saludo, excepto alguien que se opone al régimen, alguien que es muy valiente y que nos demuestra que no necesariamente tenemos que seguir lo que diga o haga la mayoría. Aquí vemos uno de los símbolos del nazismo, que es la esvástica. La esvástica, sin embargo, era un símbolo que ya utilizaban los hindús y los budistas y significaba el bienestar, significaba la buena suerte, significaba el sol y Hitler
utiliza este como su principal símbolo. Esto es una runa Sig, significa también la victoria, también significa el sol. Aquí vemos la bandera de los nazis. El rojo significaba movimiento, el blanco significaba la raza aria y pues la esvástica ya entonces habíamos dicho que la victoria, entonces en últimas todo significaba como la victoria de la raza aria y el saludo característico de los nazis. Aquí vemos también a una policía, al igual que en Italia estaban los camisas negras, aquí en Alemania van a estar los camisas pardas. Es el uniforme de la SS, una policía encargada de perseguir a los contradictores del régimen. Y aquí vemos la escena de una película que se llama La vida es bella, que los he invitado varias veces a verla. El niño protagonista está leyendo en uno de los comercios en Italia, como dice, prohibido el ingreso a perros y a judíos. Y es que una vez que Hitler llega al poder, pues empieza toda una persecución contra los judíos. Los negocios de los judíos son marcados, entonces les ponen la estrella de David y grafitis donde dice que ese negocio es de judíos, como para decirle a los ciudadanos alemanes o a los ciudadanos más adelante cuando ya empiece la guerra y empiecen a invadir diferentes países, a los ciudadanos de esos países, que a esos negocios pues no se debe entrar, son de judíos y se deberían rechazar. Aquí está otra foto. Y también se empieza a obligar a los judíos a identificarse. Tienen que cargar una estrella, como lo pueden ver ahí, una estrella de 6 puntas, y con eso ellos estaban diciendo, pues soy judío, y con eso los soldados y las autoridades alemanas podrían tener un mayor control sobre ellos. Ahí está la estrella en diferentes fotos. Ok. Y cuando empieza la guerra, empieza todo la historia del holocausto, ¿no? Entonces empiezan las citaciones a los judíos para que se presenten ante la Gestapo y empiezan a ser dirigidos los judíos a campos de concentración. Para esto podemos leer, por ejemplo, el diario de Ana Frank. Hay unos capítulos al inicio donde muestran cuando su hermana Margot recibe la citación de la SS, como que piensan que es una citación para el papá de ella, pero en realidad era una citación para la hermana y la hermana tenía 16 años. Entonces Ana Frank cuenta como que pues no puede creer que estén citando a los niños para llevárselos a los campos de concentración. Ahora, bueno, hay que tener en cuenta que el diario de Ana Frank no se sabe qué partes son ciertas y qué partes son falsas. Hay algunos que dicen que su padre, después de que se encuentra el diario y pues que obviamente pues ha muerto Ana Frank, eh, modifica el diario para hacerlo más comercial, etcétera. Pero pues en realidad es verdad que ella existió, es verdad que ellos estuvieron en campos de concentración, es verdad que solo sobrevivió el papá. Entonces probablemente la historia que se cuenta ahí de la citación a su hermana pues es verdadera. Y ya después veremos las consecuencias de los campos de concentración, ¿no? El genocidio que se comete contra el pueblo judío. Un genocidio es como un atentado, es cuando mata se hace una masacre contra un grupo de personas en virtud de su raza, su ideología política, sus creencias, ¿sí? Cuando las razones son de ese tipo, estamos hablando de un genocidio. Y va a estallar la guerra, entonces
en 1939, el 1 de septiembre, Alemania decide invadir a Polonia y Alemania ha pactado con la Unión Soviética la invasión, ¿sí? La Unión Soviética ha pactado quedarse con ciertos territorios. Después vamos a ver que Alemania no cumple ese pacto y la Unión Soviética se va a ir también en contra de Alemania. Este va a ser el detonante de la Segunda Guerra Mundial. Quiere decir que la razón de la guerra no es esta, sino es por lo que empieza la guerra. Las razones es porque en el Tratado de Versalles Alemania había quedado supremamente golpeada. Alemania quería recuperar la grandeza que tenía en antaño. Alemania quería volver a ser una potencia. Alemania quería volver a ser lo que fue antes. Y por eso, y aparte, pues los intereses que tenían todos los países también en controlarse en unos a otros y seguir siendo las potencias, eh, todas esas tensiones juntas hacen que cuando Alemania invada Polonia se declare la guerra. Bien chicos, tienen que hacer una tarea. En la plataforma hay un libro, pues les subí el libro de Hitler, Mi lucha. Tienen que leer el capítulo 1 de la primera parte que se llama En el hogar paterno. ¿Qué van a hacer? Leen ese capítulo y tienen que hacer un resumen de una hoja sobre ese capítulo. ¿Listo? Y lo suben a la plataforma. Ese es el trabajo para hoy. Espero que les haya gustado el video. En las otras clases pues seguimos viendo cómo avanza la guerra, qué va a pasar, cómo va a terminar, etc. Muchas gracias chicos y hasta luego.